Muy buenas noches, señoras y señores. Yo quiero que encontramos en un sitio tan emblemático y tan importante para el artista. Y más importante aún para los amigos que vienen aquí, la familia, de unas paraguayas que hace mucho tiempo fueron honrando el apellido materno y paterno, porque sus padres han sido también cantantes, y están honrando al Paraguay. Ellas están muy lejos de la patria. Y este salón que lleva un nombre muy particular en el asunto. Epicentro de tantos acontecimientos muy especiales, hoy les reencuentro a ellas para cantar la música más linda del mundo, la música paraguaya. Se merece un aplauso, ¿verdad? Por favor. Hablar de Pina, hablar de Eugenia, es hablar de una historia riquísima de la música paraguaya y la música latinoamericana. Es hablar de don Ignacio, papá, doña Luciana, mamá, que ya cantaban a dúo hace mucho tiempo. Y allí ellas comenzaron a amar el canto, a disfrutar del canto y a continuar con el canto. Y varias veces, hablando con ellas, habíamos mencionado de que hoy sería un día muy importante porque en esta ciudad, hace mucho tiempo, en San Lorenzo, ellas comenzaron a cantar casi profesionalmente. Una radio muy conocida y reconocida en la época, ZP24, Radio Nuevo Mundo, que de la mano de su director Juan Pablo Pereira, habían reunido a los mejores locutores de la época, don Miguel Ángel Rodríguez, Ernesto Pablo, el Pío Alcalá Segovia, Ricardo Rodríguez. Y hablar de don el Pío Alcalá Segovia es hablar de la historia de Tina, hablar de Eugenia. Muy chiquititas. Dice que se las conocía como las verduritas. Porque mamá vendía verduras en el mercado de San Lorenzo, porque ella se resistió a pegar a sus hijas, como papá falleció muy joven. Ella decía, Javi, acá no te hacer bien. Hay que esa recuerda o Ayapoa Uribe, con su trabajo, doña Luciana. Era muy pequeña cuando Tina, primero después de Eugenia, triunfaron en aquella famosa monoplatea de Radio Nuevo Mundo, que fue la plataforma que luego la llevó a ser reconocida a nivel nacional e internacional. Y están aquí, fuerte aplauso para Tina, para Eugenia. Y decíamos que para la aquí en San Lorenzo, cuando ustedes comenzaron esta reunión de amigos y la familia para convocar a todos quienes van a subir al escenario y disfrutar de esta noche. Ayer decía en un lugar allá por Paraguay, qué privilegio al día siguiente de que la mujer sea declarada de Patrimonio Universal, de rendir homenaje a 3 músicos paraguayos. Y entre esos 3 músicos, uno particular el día de hoy, el gran don Dani Martínez. El siguiente, don Enrique Narváez, y para completar, don David Quiñones, trío olímpico año 1948. Pero vamos a detenernos de don Dani Martínez, el gran, una guitarra en la noche. Radio Nacional, Radio de la FM, que enamoró a esta jovencita de la época. Y bueno, es la proyección del tiempo y el espacio. Señoras y señores, bienvenidos a este encuentro. Más fuertes los aplausos. Está Argentina, está Eugenia. Hoy es un momento diferente. Homenaje al grande de don Dani Martínez, las hermanas Gance, Salón Pucazú, Salema. Bienvenidas, felicidades. Muy buenas noches para todos mis colegas artistas que dijeron sí, te vamos a acompañar, porque Eugenia vive en Milanés, Formosa, a veces te estiras. Y fui yo la que hablé con los colegas artistas, a esos perapearios, con Cancio Barreto, Marcos Rizuela, fueron los primeros que me dijeron, ahí vamos a estar contigo. Quiero ese fuerte aplauso para estos grandes artistas.
Luego Elsa y Guido Shair dijeron también, sí, vamos a estar ahí. Don Rico Pedersen, un grande de los 36 cuerdas del alma. Don Virginio Arzamendi, es el director de la primera orquesta no vidente del Paraguay, el grupo Génesis, Don Virginio Arzamendi. Luego Claudio Yaqué, el pequeño gigante del recinto de hoy. Y Carlos Valentín González fue el que hizo todo el arreglo musical de la nueva grabación de Las Hermanas Grandes. Anexamos 3 canciones de antes, cuando Eladio grabó la última vez también con nosotros. Y anexamos Tierra Mía, Casamiento del Carabeo, donde yo canto con Eladio a dúo. Y luego Tierra Mía, otra guaraña preciosa de Don Eladio Martínez. Yo no sé cómo vamos a hacer. Yo le dije a los muchachos, ya que va a haber escenario, antes, después del show, o como una revista, para que no se cansen. Y los grandes artistas, ¿qué les parece si comenzamos con Rito Pedersen, Doña Elsa y Don Guido? Pechuga de Guatemala. Vamos a presentarlo, creo que vamos a... Buenas noches, un placer compartir con estas 2 representantes de nuestra música folclórica y un placer compartir con todos ustedes esta noche muy especial porque estamos cerca de grandes festejos, grandes celebraciones como la celebración del Día de la Virgen de Calumbe, nosotros que somos cristianos, creyentes, católicos, y también está muy cerca la Navidad, una fecha tan especial también para nuestros corazones, el Año Nuevo, que es celebración de renovación. Entonces, unas canciones para amenizar este momento. Queremos que ustedes también participen con nosotros con las canciones, porque es una peña, entonces es una peña participativa. Vamos a cantar todos. Esta guaraña muy linda, yo quiero escuchar las voces de ustedes. Quisiera ser. De tu vida.
Yo quiero llamarle ahora a Marco Brizuela. ¿Qué les parece? Nosotros siempre decimos que nos tiene que haber bache en el escenario. Le vamos a esperar también en el escenario al Bópora Grupo para que se acoplen ya con nosotros. Marco Brizuela, mande acompañada. Bueno, buenas noches. Qué emoción, ¿eh? Diferente. Quiero contarles que estos grandes artistas, así privilegiados de Dios como son, con una ley muy vaya, falta un poquito. Así es que mi compadre Juan Cancio, hace poquito más de 50 años, y le sigo aguantando todavía. Pasa que le hizo anda a cantar. Y le digo, él piensa que solamente él te puede acompañar. Este hombre que está acá es mi amigo y mi cuñado, le voy a pedir que él me acompañe. Por esta canción. Quiero homenajearle a la persona que me pasó este tema como repertorio, don Eladio Martínez, y me enseñó que lo haga de esta manera. Voy a tratar de recordar ese momento sagrado, y esta canción es dedicada especialmente para las mujeres bellas de esta sala. Entre todos tus encantos inocentes, entre todas tus fragancias de lo que más me conmueve dulcemente es tu tierra. Cuando pienso en el tiempo que se ha ido, en silencioso inclino mensajín bajo el peso de un triste almacén. A veces a mi mente cariñoso un querido recuerdo en una pared, cuando yo me sentaba en tu corazón a tu lado en los días de la ley. Esta noche cuando todos han dormido, bajo la tenue claridad del día se perfilan en la niebla del olvido mis recuerdos que parecen sentir, y de todos los recuerdos del pasado, de un momento en la tus palabras en mi mente se han grabado, que el tiempo y la ausencia lloran. Muchas veces me parece estar contigo, bajo el árbol donde llora la virtud, y me pones a Dios como testigo, y me juras dulcemente.
Es así. Y bueno, que quiero transmitirle de corazón lo que uno siente. En este auditorio, el artista recién se encuentra consigo mismo cuando encuentra gente como ustedes que siente y vibra con el artista. Me emociona muchísimo por mis compañeras, hermanas reales, comenzamos un largo cateo. Ellos están de vuelta, ahí se van a quedar en su país, acá a poco definitivamente. Bueno, ahora sí le voy a invitar al holgazán de mi compadre. Para cantar con nosotros. Buenas noches. Te voy a preguntar primero si te vas a ¿Cómo está, señora? si te vas a votar. ¿Bien? Por último, Muchas gracias. Realmente no la misma ahí. Ella representó ya. Se va a dar la visita. ¿no te acordás de esa noviecita de Piratí? Tu novia de Piratí, ¿no te acuerdas? Especial. No. Piratí. ¿No se tira? Sí, la chilena. Así. Sí. Ahora más tarde, cuando tuve 130. ¿Importa? Ya, chico. ¿Te gustaría? No. Ahora. No, ahora no quiero saber nada de mi vida. Pero yo te digo, sí. Yo sé que ahora, pero todo su hermano de una vida. Sí, No comencemos porque esto es muy romántico así. Visita,